Estamos con Pedro Rocha, que es el presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. Pedro, ¿qué te parece este torneo y cómo se ha estado desarrollando? Bueno, pues el torneo se ha desarrollado bastante bien, el sitio es espectacular, los críos y las crías están disfrutando y bueno, esperemos que en lo sucesivo vengamos más veces. Desde la Federación Extremeña de Fútbol queremos dar las gracias primero al excelentísimo Ayuntamiento de Jaén de la Vera por las facilidades para poder organizar el campeonato de fútbol playa. Es verdad que en Extremadura no tenemos playa, estamos en ello, ¿vale? Pero sí es verdad que muchísimas gracias por parte de la Federación Extremeña de Fútbol por las facilidades. Muchísimas gracias al Club de Fútbol Jaraí, ¿vale? En la cabeza de esta ahora que está aquí Ana, por lo mismo, porque han sido todas facilidades. Muchísimas gracias a todos los clubes, porque ha sido el año que más equipos hemos tenido en esta modalidad, ¿vale? Yo creo que al final no deja de ser un espectáculo y entiendo que hayáis disfrutado. Nos habremos confundido muchísimas cosas, intentaremos el año que viene, pues el hacerlo bien, ¿vale? Hemos dado un reconocimiento a los árbitros que han pitado 56 o 58 partidos durante todo el fin de semana. Y bueno, desde la Federación Extremeña de Fútbol, muchísimas gracias, un pequeño reconocimiento y gracias al Comité Extremeño de Árbitros de Fútbol Sala, que vienen ellos representados. De fútbol, vamos a dar un pequeño reconocimiento primero al Club de Fútbol Jaraí, una camisa de la selección extremeña. De fútbol, queremos dar también un reconocimiento al excelentísimo Ayuntamiento de Jaén de la Vera, en la persona del alcalde, con una placa y una camisa también de la selección extremeña como recuerdo. Subcampeón de categoría cadete del Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa, Escuela de Fútbol Morala. El Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa Jaén de la Vera, Unión Polideportiva Plasencia. Entrega del trofeo Don Miguel, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén de la Vera. Las chicas no se van a poner, y las chicas no se ponen. Subcampeón del Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa Femenino. Femenino Cáceres Atlético.
alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Vera. El Campeonato de Extremadura de Fútbol Playa de Jerez de la Vera femenino, Playa Cáceres. Enhorabuena, chicas. De madera. Pedro Rochajún, presidente de la Federación Extremeña de Fútbol. Mira, mira para acá. Sonríe, hijo. Ya que no me lo escucho.